Recuerdo que en diciembre estuvimos en un momento muy difícil en varios de los barrios cercanos, afectados en ese momento, todo lo contrario de hoy, por una ola invernal terrible, inundados prácticamente con olores terribles, porque lo que inundó no fue el río Bogotá, que hubiera sido terrible, sino algo peor, el canal Cundinamarca. Y sirve la paradoja de los dos diciembres que hemos vivido, el diciembre pasado y el diciembre antepasado, para darnos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué hace un año estábamos con el agua al cuello y por qué hoy, en el mismo diciembre, un año después, el pasto está amarillo? Eso se llama el cambio climático. Y el cambio climático no es una moda, es algo que puede matar miles de millones, no solamente de seres humanos, sino de especies, de animales, de vegetales. El principal problema de la humanidad hoy se llama el cambio climático, producido por el ser humano. Al consumir demasiado, obviamente la culpa no son de los niños y las niñas de los barrios de Bosa o de Suacha. La culpa son de aquellos sectores terriblemente pudientes en la humanidad que por consumir y consumir chucherías, pues están a punto de acabar la vida del planeta. Y nos ha tocado apersonarnos a la humanidad toda del tema, porque nos puede matar. Y ustedes mismos, muchos de ustedes, fueron testigos de eso hace un año, por exceso de agua. Y hoy, aunque nosotros menos afectados, muchas regiones de Colombia hoy están afectadas por falta de agua. Regiones en sequía, regiones con sed. Pues nos tenemos que preparar, y en el campo de esa preparación cabe este evento. Los humedales son esenciales para la vida en la sabana de Bogotá. Son parte de la creación de la vida. El humedal no es un charco, como pensaban los políticos tradicionales en la ciudad de Bogotá. Decían, no, pero ¿para qué cuidan ese charco? ¿Ese potrero para qué? Y entonces hacían enormes negocios inmobiliarios y construían barrios, unos legales, otros ilegales. Aquí los tenemos, haciendo negocios todos, los legales y los ilegales, con los pobres, mandando a los pobres al borde de las grandes ciudades, a los extramuros, donde las señoras y los señores en carros no los puedan ver, para pensar que no existe la pobreza. Aquí nomás, en el borde del humedal Tibanica, hay 150 por lo menos familias dedicadas al reciclaje, carreteros, usando caballos. Su modo de sobrevivir en la ciudad es ir a recoger escombros. Les pagan por los escombros. En las grandes construcciones en el norte o en el centro de Bogotá, terminan los escombros botados en el humedal, tapando en el humedal, afectándonos todos, porque esa es su manera de sobrevivir, porque arrojaron la pobreza al extremo, al extramuro, a donde casi no es posible encontrar la economía, los puestos de trabajo,
la posibilidad de brindarle una vida digna a la población. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta en tiempo a una familia que vive en el borde de Bogotá ir a vivir en el centro, ir a trabajar al centro, a alguna calle, a San Victorino, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta en tiempo? ¿Cuánto cuesta en dinero? Las encuestas nos empiezan a mostrar que las familias más pobres de la ciudad de Bogotá, muchísimas, se tienen que quedar encerradas porque no les alcanza el ingreso para pagar el transporte público de un bus. Y al quedarse encerradas en la casa, pierden completamente la posibilidad de encontrar una manera económica para poder dignificar la vida de sus hijos, la economía de su hogar. La pobreza y la destrucción del medio ambiente van juntas. Nos empobrecen y al mismo tiempo depredan el medio ambiente. Por eso el programa Bogotá Humana Ya decidió, desde el momento en que fue elegido popularmente, que era el momento de cambiar esa manera de entender las ciudades, y que al mismo tiempo que luchábamos contra la segregación social, podíamos construir una nueva relación amable, amorosa con la naturaleza. Y nos lanzamos al propósito desde suspender una corrida de toros para que los niños no aprendan a divertirse aplaudiendo, matando animales, porque es un tema no de gusto, sino de cultura, la cultura de respetar el otro ser viviente, por lo menos de no disfrutar de su muerte. Desde que decidimos suspender la venta de agua en bloque para que no urbanizaran la sabana de Bogotá los especuladores de tierra inmobiliaria. Habría que medir en metros cuadrados, yo diría en hectáreas. ¿Cuántas hectáreas de humedales no hemos salvado al tomar esa medida que impide que urbanizadores inescrupulosos estén pavimentando los humedales? Desde que decidimos en la ciudad de Bogotá aplicar el derecho al agua como un derecho esencial de la humanidad, un derecho fundamental al agua y al saneamiento básico. Cuando decidimos entonces que 617,000 familias del estrato 1 y del estrato 2 de la ciudad de Bogotá gozaran por derecho de 6 metros cúbicos de agua potable mensual gratuita, porque es un derecho como respirar. Lo que estábamos mostrando era un nuevo relacionamiento con la naturaleza. Es que el aire es un derecho, ¿por qué el agua potable no es un derecho? Si para vivir necesitamos del aire, ¿cómo es que del agua entonces no necesitamos y tenemos que pagar por ella? Tanto el aire como el agua son derechos esenciales de la humanidad. Y por eso decidimos en la ciudad de Bogotá que el estrato 1 y el estrato 2, que en teoría son las familias más pobres de la ciudad, tuvieran ese derecho al agua potable de por vida. De tal manera que una parte del ingreso que ahora se ahorran por no pagar la tarifa, se tenga que gastar en otras cosas como la carne y la leche para los niños. Acabar la segregación social implica respetar la naturaleza. Por eso aquí en el humedal Tibanica
tenemos que plantearnos las dos cosas. Si queremos que este humedal hoy herido de muerte, afectado completamente, casi destruido, en la mitad, quizás menos, ¿cuál será el porcentaje del humedal que nos queda de lo que era originalmente? 20% nos queda. ¿Cómo podemos lograr, a partir de la tesis de superar la segregación social, recuperar el humedal? He aquí cómo en la práctica el discurso se tiene que volver realidad. Veámoslo. Sabemos que el borde del humedal, del lado de Soacha, del lado de Bogotá, tiene familias que viven, muchas, en la pobreza. Algunas en la pobreza extrema, como estas que hemos hablado, que se dedican al reciclaje y que son carreteros usando animales de tracción o usando carretas de tracción animal. En la pobreza extrema, no tienen otro recurso que botar el escombro encima del humedal. Si queremos recuperar el humedal, entonces esa población tiene que dignificarse. Vive la mayoría en el municipio de Soacha. Y nos hemos reunido con el alcalde Juan Carlos Nemocón para construir el plan que permita, con recursos de Bogotá, en el plan de reemplazo de la tracción animal por tracción mecánica, al cambio del caballo por el camioncito. Ya hicimos una feria en Bogotá, creo que se hizo otra en Soacha. ¿Cómo en el marco de ese plan y cómo en el marco del plan Basura Cero, que tiene que ver con remunerar la actividad de los recicladores, por orden de la Corte Constitucional, puede la ciudad de Bogotá financiar la reubicación de la totalidad de las familias de carreteros y recicladores que al lado del humedal viven en el municipio de Soacha? Probablemente algunos y algunas no están en el listado, que es esencial. Probablemente algunos y algunas aún no sepan que hay un programa que cambia el animal. Toro, hablo del caballo, al cual hay que respetar también, que cambia el animal por un camioncito. El animal se libera, se entrega a una universidad, después se convertirá en animal en las fincas al lado de sus yeguas, etcétera. Nosotros, al reemplazar el animal por un camioncito, queremos agregar una política de reubicación para las familias carreteras y recicladoras que vivan en zona de alto riesgo. Vivir al lado de un humedal, como ya lo hemos observado en el pasado, no más hace un año, en el diciembre, es vivir en una zona de alto riesgo. Así que hemos decidido con la alcaldía de Soacha implementar el programa de reubicación financiado por Bogotá y de reemplazo de la tracción animal por tracción mecánica para las 150 o 200 familias que viven en el barrio Los Olivos, La María exactamente, en el límite del actual humedal, que antes era humedal. Primer programa. Segundo programa,
Le hemos pedido a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, no estaba Diego Bravo, sino que estaba Germán Galindo, que en el marco del programa del 1% de los ingresos corrientes del municipio, que por obligación, por ley 99, se tienen que entregar para cuidado de las fuentes que abastecen acueductos y que en general tiene que ver con compra de tierras, que compre las tierras no urbanizadas en este momento que circundan el humedal de Tibanica con el objetivo de su expansión. Alcalde, en ambos lados, Soacha y Bogotá. Sí, no, la tierra no urbanizada está del lado totalmente de Soacha. Bogotá ya. En Bogotá, del lado de Bogotá, la ampliación hacia el lado norte del humedal, ya hay un proceso de reubicación de familias, ya hay una extensión en donde las familias fueron reubicadas y ahora estamos levantando los asfaltos de las calles para que vuelvan a ser, en un proceso muy costoso y complejo, humedal. Pero el norte del humedal está en un pleno proceso de recuperación. Ahora tenemos que hablar exactamente del sur del humedal y del occidente del humedal para que vuelva a recuperar lo que era antes. Al sur del humedal está un gran proyecto inmobiliario que se llama Ciudad Verde. Siempre lo confundo con otro que se llama Campo Verde. Ciudad Verde y Campo... Sí, Ciudad Verde y Campo Verde se parecen igualitos, se construyen cerca de los humedales. Campo Verde, el de Bogotá, encima de los humedales. Nosotros no podemos intervenir en esa política nacional de vivienda que ha prescrito que la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social se puede hacer en los márgenes de una ciudad y no buscar como prioridad hacerlo cerca a los centros de la ciudad. Pero nos parece que en los planes de reubicación bien podríamos ayudar en que parte de la población que hoy está situada encima del humedal pudiera ser ayudada a reubicar en los nuevos proyectos inmobiliarios que están por fuera del humedal. Así que la ciudad de Bogotá también estaría dispuesta a dialogar sobre ese tema y conversar de tal manera que podamos liberarle el espacio al agua del humedal Tibanica. Podrán observar ustedes que ampliar y recuperar el espacio del humedal Tibanica significa políticas sociales y justicia social. Aquí es donde en concreto podemos ver cómo una política de mitigación del cambio climático y de respeto a la naturaleza nos implica, nos obliga una política también de equidad social. Van de la mano, justicia social y respeto a la naturaleza. Las decisiones que hemos tomado en el día de hoy, que además si las miramos desde el punto de vista de toda Bogotá, significan más de 70.000 millones de pesos que se van a invertir en la reubicación de familias en alto riesgo, muchas de las cuales viviendo junto al agua, que implica casi 70.000 millones de pesos también para reemplazar caballos